Quiero hoy compartir una palabra que le puse por nombre 3 razones poderosas de por qué es importante aprender de los errores de otros. Está bien largo. Yo cuando le escribí el título dije, está como largo el título. 3 razones poderosas de por qué es importante aprender de los errores de otros. Y voy de una porque hoy tenemos varias cositas. Número 1, la primera razón es porque los errores de los demás, especialmente los que encontramos en la palabra, en la escritura, se convierten en una advertencia para nosotros. Y miren lo que dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11. Dice, esas cosas le sucedieron a ellos, hablando de los hombres y mujeres de la Biblia, como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Pastor, ¿por qué la Biblia es así de gruesa? ¿Por qué hay tanto contenido en la Biblia? Porque la mayoría de ese contenido es solamente enseñanza escrita para ti. Y por eso el devocional se llama De los errores se aprende. Cada uno de los días, los 31 días de este mes, usted va a encontrar un personaje bíblico. Escogí a los que habían metido la pata y se habían equivocado de una manera bastante fuerte para que ustedes y yo pudiéramos aprender de esos errores. La Biblia dice que todo lo que se escribió, todo lo que ellos pasaron, se puso precisamente por escrito para que nos sirvieran de advertencia. Entonces, cuando tú estudias ese versículo en su contexto, y lo vamos a hacer más adelante, tú descubres que las generaciones pasadas y sus errores en la Biblia no son simples anécdotas históricas, sino que son advertencias vivientes para cada uno de nosotros. Y esto nos demuestra que según la lógica de la Biblia, si nosotros ignoramos esas advertencias, seremos como un conductor que ve peligro, ¿verdad?, en la carretera, que ve señales de peligro, que ve advertencias y decide pasarlas por alto. Muchas veces la consecuencia podría ser un terrible accidente. ¿Por qué? Porque se negó a ver las advertencias y las señales de tránsito y las señales que le decían que había un accidente allí o que debía tener cierto tipo de precaución. Y yo estoy convencido por el Espíritu Santo que lo que el Señor va a hacer a través de este devocional es mostrarte como con un mapa, marcarte en rojo lo que se hizo mal para que precisamente tú no lo hagas. Y me imagino la escritura como ese GPS que te va diciendo, ojo, cuidado porque ahí cayó David, dobla a la derecha, vete a la izquierda, porque no guardó su corazón y cayó en adulterio. Cuidado aquí con Caín, porque no guardó su corazón y terminó asesinando a su propio hermano por envidia. Ojo ahí, porque esta persona terminó en pobreza porque nunca fue disciplinado. Ojo con esto, porque esta persona perdió a su familia porque puso el placer inmediato por encima de los principios de Dios. Hay muchas cosas escritas en la palabra, diseñadas, dígale al que está a su lado, para que tú no te equivoques. Ojo con eso, porque ahí fue donde cayó Judas, quien vendió a su Señor por 30 monedas de plata, porque no pudo jamás sacar a Mamón de su corazón. Cada ejemplo de las Escrituras se convierte para nosotros en un recordatorio, no de que somos perfectos, todo lo contrario, de que como seres humanos somos débiles y por eso necesitamos la ayuda de Dios para que no cometamos errores. Así que, pastor, ¿qué significa todo esto? Que tu Biblia no es un libro religioso. Tu Biblia cumple una función pedagógica, poderosa. Por eso hay que leerla todos los días.
Porque el día que la leas puede ser la voz de Dios para ti, que te advierte, que te salva literalmente la vida por haber caído en el pecado de obviar las escrituras, de menospreciarlas y de no escuchar corrección y no escuchar consejo. Yo quiero creer que toda persona que me está escuchando, incluyendo por supuesto las personas que están en transmisión, el día en que el Señor llegó a tu vida, con su palabra, llegó con la oportunidad de que tú no cometas los mismos errores de tus predecesores, de tus ancestros. Llegó para darnos la oportunidad de ser mejores, porque de los errores se aprende. Amén. Pero la segunda razón es porque la sabiduría escucha y aprende. Proverbios capítulo 1, versículo 5 dice que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio, que los que tienen entendimiento reciban dirección. Mis amados, la verdadera sabiduría no se encuentra solamente en aquello que aprendemos por experiencia propia, sino en nuestra capacidad para escuchar, para aprender y para aplicar las lecciones que le han pasado a otras personas. Una persona sabia es aquella que, aunque tiene conocimiento, permanece a través del tiempo con un espíritu enseñable. ¿Y por qué? Porque ha aprendido a extraer lecciones de vida de las caídas, de los aciertos y de las acciones de los demás. Por el contrario, las personas necias insisten en aprender a través de los golpes, repitiendo errores que otros ya cometieron en su propia familia, sin darse cuenta que uno puede aprender gratis de la experiencia ajena o puede pagar con sufrimiento en su propia escuela de errores. Y referente a eso, 1 Corintios 10:6 dice: estas cosas nos sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos hicieron, hablando del pueblo de Israel, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dicen las escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual le causó la muerte a 23,000 personas en un solo día. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo como hicieron algunos de ellos y luego fueron mordidos por serpientes. Y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos y luego el ángel de la muerte los destruyó. Esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Por eso yo creo que la Biblia es un manual de éxito por excelencia. Porque no solo nos enseña lo que no debe hacerse, sino que también nos muestra con evidencia práctica a través de la vida de tantos hombres y de tantas mujeres lo que podría habernos, lo que puede pasarnos ahora a nosotros si cometemos el error de repetir lo mismo que se hizo antes. Dígale al de al lado: Dios no te llamó para que repitieras los mismos errores. Dígale, Dios no te escogió para que repitieras los mismos errores del pasado. Entonces, la Biblia no es un libro religioso. La Biblia es un libro de estrategias de vida. En nuestra vida cotidiana, y les pregunto a todos ustedes esto, ¿alguna vez alguien ha aprendido aquí del error de alguien más? Levánteme la mano. ¿Alguien aquí ha aprendido del error de alguien más? Tal vez un amigo, una amiga, un familiar, un profesor o alguien que ustedes admiran. ¿Han aprendido alguna vez del error de alguien más? La lógica nos dice que los errores que otros cometen no son para que los repitamos. Todo lo contrario, son para que los evitemos. Pero yo creo que Dios no permitió
vivir en tu corazón para que tú cometas los mismos errores de tu papá con el respeto de tu papá. Dios no te trajo a destino para que repitieras los mismos errores de tu mamá, ni para que repitieras los mismos errores de tu familia, porque alguien tiene que romper el patrón. Alguien tiene que romper el círculo y yo quiero creer que ese eres tú. Mi papá era un mujeriego, irresponsable, un alcohólico, pastor, nos golpeaba a todos en casa, pero tú tienes dos opciones. O repites el error o te conviertes en una copia mucho más peligrosa que tu papá. Yo no creo que sea sano que viendo con tus propios ojos un patrón de mala administración financiera en tu casa, que siempre faltaba porque tus padres eran mal administrador de lo que Dios ponía en su mano, aún con ese ejemplo, tú hoy estés hasta aquí de deudas. No es sano. No es justo que en mi propia vida yo esté emulando lo que algún día que era pequeño dije que no haría jamás. Cuando crezca no traicionaré a mi mamá, a mi esposa, no me iré de la casa como se fue mi papá. Pero tendemos a cometer los mismos errores. Y eso no es sabio. La Biblia dice que es necio. Por eso este devocional te va a confrontar para que cada día recuerdes que tienes una obligación moral por el Espíritu Santo que te habita, y es limpiar el linaje de tu papá y de tu mamá con la sangre preciosa de Cristo y con la obediencia a su palabra, porque tú no vas a ser como tus ancestros fueron, tú vas a ser mucho mejor para la gloria de Dios. Y los hijos de tus hijos serán mucho mejor que tú. Y Dios va a levantar un avivamiento en tu casa y va a redimir tu linaje. Alguien que diga amén aquí. Yo creo que Dios no nos trajo a su presencia para que se perpetúen por generaciones maldiciones. Es que en mi familia todos se divorcian. Es que en mi familia hay historial de enfermedades mentales, de malas decisiones emocionales, románticas o financieras. Mi familia es una familia que practica la brujería. Todos lo han hecho. Todos son adictos al alcohol. Yo creo que en Cristo todo patrón de maldición se rompe. Porque Él no solo nos da el poder para hacerlo, pues en su nombre es nombre sobre todo nombre, sino que también nos da la sabiduría, escuche bien, para aprender de los errores de otros y forjar un nuevo destino, un nuevo futuro agarrado de su mano. Pero la razón número 3 es porque cuando nosotros aprendemos de los errores de los demás, se rompe con lo que yo llamo el patrón del perro. Toque al de al lado, dígale, el patrón del perro. Póngale dedo profético al de al lado, dígale, el patrón del perro. Pastor, ¿cuál es ese patrón del guau guau? Proverbios 26, versículo 11 dice, así como el perro vuelve a su vómito, el necio repite su necedad. Bíblicamente hablando, un necio es alguien que no aprende de los errores de los demás, sino que además es incapaz de aprender de los suyos. Como consecuencia se desarrolla lo que las escrituras llaman eso, el patrón del perro, que no es otra cosa que la tendencia compulsiva y hasta obsesiva de volver al mismo lugar que te enfermó inicialmente. Y esto significa que la escritura nos revela
que el necio no solo tropieza una vez, sino que vuelve al mismo lugar, vuelve a las mismas personas, vuelve a las mismas situaciones permisivas, repitiendo de esta forma todo tipo de patrones destructivos. Y yo tengo que decirle a alguien en esta mañana de parte de Dios: Dios te quitó a esa gente para que no vuelvas más allá. Dios te sacó de ese lugar para que no regreses allí. Dios te sacó de esa... Alguien que grite en esta mañana. Tú no eres perro, eres hijo. Uno no vuelve al lugar de donde le hicieron daño. Uno no está llamado a ir otra vez al lugar donde me hirieron. Uno no le mendiga amor al que... Eso es actitud de perro. Y aquí no hay perros. Aquí hay hijos. Devocional va a estar bueno. Las personas sabias aprenden, corrigen, determinan en su corazón no volver atrás y avanzan. ¿Pero por qué avanzan, pastor? Porque el sentimiento de abandono, el dolor, el sufrimiento, el rechazo que le generó ese primer error, para ellos es más que suficiente. Pero las personas necias y enfermas emocional y mentalmente vuelven a consumir el vómito de su dolor. Vuelven a consumir el vómito de su traición, del rechazo. No quiero estar en esta relación, pero vuelves a desbloquearlo. Yo sé que eso no me conviene, pero aún así les respondo los mensajes. Yo sé que eso no me sirve, pero vuelvo a comerme el vómito putrefacto del rechazo. Y lo interesante que nos da la palabra es que nos dice que la necedad no se mide solo por el equivocarse, porque todos somos humanos, todos nos equivocamos. Necedad en la Biblia es insistir en el error. Necedad en la Biblia no es meter la pata, ni siquiera es pecar. ¿Qué humano no ha pecado alguna vez en su vida? Yo mismo soy un desgraciado pecador y no tengo pena en reconocerlo en ningún lado. Esto que soy y que tengo es pura gracia de Dios. Pero sería un mentiroso si afirmara que no soy una persona sabia, porque necedad es insistir en lo mismo que me perjudica. Necedad es insistir en aquello que me desgarra el alma. Necedad es insistir en el mismo pecado que me lastima. Dios no rechaza a ninguno de nosotros. Todos aquí somos humanos y todos aquí pecamos. Pero sí le habla con dureza al necio que, teniendo la solución en las manos, prefiere ir a comerse el vómito otra vez. La ciencia incluso confirma lo que estoy diciéndote, porque muchos patrones destructivos se repiten porque hay ausencia de conciencia del error. La psicología le llama a esos ciclos de autosabotaje. Personas que por no aprender de experiencias previas entran una y otra vez en relaciones dañinas, en malas decisiones financieras o en comportamientos adictivos. Pero el deseo del Padre es que se rompan esos ciclos. El deseo del Padre es que yo rompa con esa tendencia, con ese patrón del perro y me convierta en un hijo de Dios.
Y muchos de los que estamos aquí no somos conscientes de eso y por eso escribí este devocional. Pero tienen actitudes de perro en ciertas áreas de su vida, no en todas. Pero hay un área en su vida que por alguna razón insisten en el error. Insisten en tocar puertas que ya Dios te cerró. Insisten en tener personas en su vida que ya Dios dijo, suéltalas. Insisten en tener escenarios y hacer parte de lugares en los cuales ya no hace parte de tu destino. Pero insistimos. ¿Y a riesgo de qué, pastor? De nuestra propia felicidad. Porque es que si fuéramos felices, gloria a Dios, pero no lo somos. Porque ningún perro es feliz volviendo a comer vómito. No somos felices, no vivimos satisfechos cuando mientras lo comemos nos sentimos miserables porque dijimos que nunca más volveríamos ahí. He visto la culpa en los ojos de la gente. He visto ese mismo sentimiento de culpa en mis propios ojos cuando visito un lugar que dije que no visitaría. Cuando peco de alguna forma que dije que no pecaría. Patrón del perro. Y el padre tiene todo un banquete preparado para sus hijos. Porque no somos perros para él. Somos príncipes, princesas. Somos de la nobleza. Pero a veces nos comportamos como perros. Y la Biblia dice claramente en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 19, hablando de esta naturaleza, del patrón del perro, dice, estas personas prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. No, pastor, yo estoy bien, tú no estás bien. Y perdóname que sea tan directo, pero Dios te trajo esta mañana a esta iglesia para que yo te diga en su nombre, en tu cara, tienes un problema y necesitas ayuda. Pero no te lo digo a manera de regaño, sino a manera de buena noticia, porque solo Cristo tiene la ayuda que tu alma necesita. Y si por alguna razón que incluso para ti es sobrenatural, porque no logras entender por qué sigues en lo mismo, dando vueltas en lo mismo, Cristo puede romper esas ataduras. El patrón del perro es algo espiritual, pero Cristo puede romperlo. Uno es esclavo de aquello que lo controla, pero conocerás la verdad y la verdad te hará libre. El versículo 20 dice, y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizado por el pecado, termina peor que antes. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino de la justicia en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Demuestran qué tan cierto es el proverbio que dice, un perro vuelve a su vómito, y otro que dice, un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Pero ni perros ni cerdos hay en este lugar. Hay una hermana ya pensando, seguro, pastor, cálmate. Todos, si somos honestos, descubriremos que tenemos en algún área de nuestra vida una condición de cerdo y de perro. En el área emocional, porque siempre estoy compartiendo y rebuscando basura emocional, migajas de amor a otras personas. En el área mental, porque no doy para tener
para pensar como quiero pensar, sino que tengo fuertes luchas mentales con pensamientos que no son correctos. En el área sexual, porque siempre estoy regresando a prácticas sexuales que no están correctas, que no son de Dios. En el área espiritual, porque siempre le estoy fallando las promesas de Dios, a Dios que siempre le hago. Cristianos que todo el tiempo le están prometiendo a Dios cosas que nunca le cumplen. Por el patrón del perro en el área espiritual. Por eso este devocional, no sé si se va a hacer famoso. No sé si va a ser un éxito de ventas. Pero lo que sí sé es que te va a dar duro todos los días. Te va a confrontar el alma. Te va a decir en la cara lo que nadie te dice. Pero es lo que tú necesitas escuchar. Es lo que tú necesitas leer. Porque lo que he descubierto es que este patrón, si no se ataca directamente, no se vence. Este patrón, si no se ataca con firmeza, no se vence. Porque es un perro. Los perros no se van hablándole suavecito. ¿Cómo es que hay que hablarle a los perros? ¿Así? Si uno no les habla fuerte, no se van. Y esa condición de perros, y a veces hasta de cerdos que tenemos en nuestros corazones, nos tienen que hablar fuerte para que se vaya y se desarraigue de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Digan amén. Mañana empieza el día 1 y el primer hombre que escogí para aprender de sus errores fue Adán. ¿Les puedo adelantar un poco? Estoy contra el tiempo, pero te voy a adelantar un poco. Error de Adán número 1: culpar a su mujer de lo que él hizo. Cito las palabras majestuosas de la mamá de Alejandro Magno: no llores como mujer lo que no pudiste pelear como hombre. Porque la primera gran cosa que hacemos nosotros es culpar a otros de lo que nosotros mismos hacemos. Y eso lo hizo Adán, el primer ser creado, y nos los pasó por defecto. Por eso es que nosotros los hombres no nos gusta que nos digan la verdad en la cara. Por eso cuando tu esposa te está corrigiendo, tú mejor te vas y a jugar fútbol. Tú lo evitas porque desde Adán a nosotros no nos gusta reconocer nuestra responsabilidad. Yo voy a terminar ya porque hay gente viéndome raro. Pero por eso te dije, todos los días Dios te va a tener que recordar algo importante y decirte algo importante, porque si no, no vas a romper con ese patrón que te hace volver a ser lo que eras. Y yo no sé ustedes, pero yo no busqué de Dios para seguir siendo el mismo. Yo no busqué de Dios para seguir cometiendo los mismos errores de mis ancestros. Yo busqué de Dios para ser un hombre diferente, para ser un esposo diferente, para ser un padre diferente, para ser un hombre de Dios diferente. Yo creo que tú estás aquí porque Dios va a sanar tu corazón. Y quiero profetizar que en este mes de septiembre no vas a volver jamás al lugar de donde te sacaron, te hirieron, donde te golpearon. Vas a ser mejor que tus ancestros. Alguien tiene que ponerse de pie en esta mañana, porque hay gente que en este mes va a destronar la pobreza generacional de su familia. Hay gente que en esta mañana empieza su mes de septiembre con una palabra. Pastor, ¿cuál palabra? Vas a sacar adelante el apellido de tu familia.
Y no vas a cometer los mismos errores. Pastor, yo no tuve un buen papá, pero tú serás un buen papá. Pastor, yo no tuve una buena mamá, pero tú vas a ser una buena mamá. El hecho de que no hayas salido de un buen hogar no significa que Dios no te va a dar uno. Pero para poder hacer eso se necesita una cuota de coraje y de valentía, como el que nadie nunca la ha tenido en mi propia casa y propia familia. Amados, esa es la definición de coraje. Coraje no es levantarse a favor de lo que todo el mundo dice. Amén. Se necesita coraje cuando la mayoría dice para allá y uno sabe que es para acá. Se necesita coraje cuando todo el mundo en la casa está protegiendo lo que por años, por décadas nos ha maldecido como familia. Pero se necesita coraje para decir, ustedes pueden hacer eso, mi casa y yo serviremos al Señor. Se necesita coraje para decir, no se dan cuenta que nos estamos muriendo de las mismas enfermedades porque no hemos dejado de comer lo mismo siempre. Ustedes sigan comiendo lo que les da la gana, pero mi casa y yo vamos a cambiar hasta de hábitos alimenticios. ¿No se han dado cuenta que sufrimos de lo mismo y de lo mismo porque siempre hemos hecho lo mismo? Pero mi casa y yo vamos a hacer las cosas diferentes. Eso es coraje. Coraje es plantarte frente al problema y decirle, no voy a reaccionar como reaccionaron mis ancestros. Yo tomo a Dios en serio y camino con Él. Aleluya. Coraje es mirar de frente a la gente y decirle, me atrevo a ser diferente. Me atrevo a pensar diferente. Me atrevo a vivir diferente. Me atrevo a reaccionar diferente. Me atrevo a no seguir el status quo, lo que todo el mundo en Valledupar hace, lo que todo el mundo en la costa hace. Yo me atrevo a marcar la diferencia. Eso es coraje. Y eso es exactamente lo que los hombres y mujeres que están en este lugar y me están escuchando en transmisión necesitamos. Sin una cuota de coraje jamás saldremos de lo que estamos acostumbrados. Este país necesita coraje, si no seguimos en lo mismo. Necesitamos ser valientes para atrevernos a hacer lo que nadie ha hecho jamás. Necesitamos ser fuertes para soportar las burlas, para soportar los rechazos, para soportar las mentiras, los juicios. Se necesita ser valiente para un domingo en la mañana venir a la iglesia y luego regresar a la casa y soportar las burlas de los que nos dicen cuánta cosa hay. Pero todo hombre que ha marcado la historia lo ha sentido, mis amados. Toda mujer que ha hecho la diferencia lo ha sentido. Todo rey lo ha sentido. Toda mujer de Dios lo ha sentido. Todo hombre de Dios en la palabra lo ha sentido. Pregúntenme qué es. El impulso de rendirse. Pero hicieron la diferencia porque no se rindieron. Dijeron, eso lo hacen ustedes. Yo no voy a hacer eso. Y aquí me planto en esta verdad. Y hoy cito las palabras de Josué frente a la tierra prometida. Mi casa y yo serviremos al Señor. Ustedes hagan lo que quieran, pero esta casa le va a servir al Padre. Aleluya. ¿Dónde están los Josué que el Señor está levantando? ¿Dónde están los hombres y las mujeres que el Padre está levantando? ¿Dónde está la gente que va a marcar una diferencia aquí? ¿Dónde está la gente que reclama su tierra prometida? ¿Dónde está la gente que da un grito de júbilo y dice, yo voy a ser diferente? ¿Dónde están los hombres que den un grito de júbilo aquí? ¿Dónde están las mujeres que den un grito de júbilo? Dígale al que está a su lado, se necesita coraje para ser diferente. Si alguien no se para y dice, en esta casa no se bebe más, nadie lo hace. Si alguien no se para y dice, en esta casa todo el que salga se casa aquí, en esta familia,
Ya no vamos a tener más pecado sexual en esta casa. Alguien tiene que ser el pionero. Alguien tiene que poner la primera roca y decir: en esta casa se adora al Dios viviente. Esta casa se estudia. En esta casa somos responsables. En esta casa creemos en la sanidad. Alguien tiene que marcar la diferencia. Alguien tiene que tomar los errores de otros, no como inspiración para repetirlos, sino como advertencia para decir: eso le pasó a ellos, pero a mí no me pasa eso. Levanta tus manos y dile: Padre, en el nombre de Jesús, dígalo, yo hoy renuncio a toda maldición generacional en mi casa, en mi familia. Dígalo, algo va a pasar en esta mañana. Tantos errores que se cometieron en la casa, tantos errores que cometieron en la familia. Yo no me puedo dar el lujo de volver a emularlos, de volver a repetirlos. Diga: Señor, tú me trajiste a tus pies. Fue para romper con lo que ellos hicieron. Fueron muchas cosas buenas que me enseñaron. Fueron muchas cosas buenas con las que yo hoy puedo vivir. Pero también hubieron muchos errores, muchas cosas malas, cosas que me dolieron, cosas que marcaron mi infancia, cosas que hasta el sol de hoy sigo reteniendo. Pero por el poder de la palabra, yo hoy me declaro libre. Diga conmigo: yo renuncio hoy. Dígalo fuerte, diga: yo renuncio hoy a toda mentira ancestral de que las cosas en la casa se hacían de la misma forma y diga siempre lo mismo, de lo mismo. Diga conmigo: yo echo fuera de mi mente, dígalo, echa fuera de mi alma ese patrón del perro de volver al vómito, de volver al mismo lugar donde me enfermaron, donde me hicieron daño, de volver a las mismas personas, de volver a los mismos hábitos. Diga conmigo: de los errores debo aprender, aleluya. De los errores debo aprender, aleluya. Y yo hoy me niego, me niego me niego a ser igual. Me niego a ir otra vez allá. El Padre me sacó de Egipto y me llevó a mi tierra prometida. No tengo nada que buscar donde el Padre me sacó. Así que ahí donde usted está, dígalo. Yo renuncio a volver atrás. Diga: yo renuncio a mi pasado. Yo renuncio a cada persona que el Padre me quitó de la vida. Yo renuncio a los hábitos del pasado. Yo renuncio al pecado del pasado. Y yo me declaro libre. Algo está pasando en esta hora. Algo está pasando. Dígalo: tu nombre. Levante su mano. Declárelo: tu nombre es más alto, tu nombre es más grande. Algo está pasando en el linaje de la gente aquí. Algo se está limpiando en la familia de aquí. Alguien levante la mano. Alguien que reciba sanidad, libertad. Alguien que reciba su milagro por el poder de la palabra. Todo principado, toda potestad, toda mentira de las tinieblas, toda atadura de pobreza, toda atadura de inmoralidad sexual, toda atadura del enemigo se rompe. Y eres libre. Levanta tus manos. Porque Dios te está haciendo libre. Toda brujería de tu familia se rompe hoy. Toda hechicería se rompe hoy por el poder de la palabra. Toda obra de las tinieblas se rompe por el poder de la palabra. Y eres libre. Mencione su apellido. Diga: Daza
Mariote, mencione sus dos apellidos, de papá y de mamá. Menciónelo y diga: en el nombre de Yeshua, nombre que es sobre todo nombre, se rompen las mentiras del diablo. Diga: Dios tiene que desatar mi linaje. Diga: se rompen las ataduras del enemigo. Y yo declaro que mi linaje se santifica con la sangre preciosa de Cristo. Toda maldición que había ahí heredado de mamá, de papá, se rompe por el poder de la palabra. Y declaramos libertad. Declaramos libertad. Declaramos libertad. Ahora, ahí donde usted está, diga: renuncio a la idolatría de mi familia. Diga: renuncio a la inmoralidad sexual, a las malas decisiones financieras. Renuncio a los errores de mis padres. Mencione los errores de su familia. Diga: yo me desligo de todo eso, porque a partir de hoy el Padre va a hacer algo nuevo en mí. A partir de hoy el Padre va a hacer algo nuevo. Diga conmigo: yo profetizo que septiembre será un mes de libertad para mi casa y para mi familia. Levante sus dos manos y diga: septiembre será un mes de nuevos comienzos para mi casa, para mi linaje, para mi familia. Diga conmigo fuerte: yo creo. Dígalo fuerte: yo creo que el Padre hace algo nuevo en mi casa, que el Padre hace algo nuevo en mi familia. Y ahora diga así. Levante su mano y diga así: y yo recibo ahora del cielo. Del cielo, diga, levante la mano, levante la mano, levante. Diga: yo recibo del cielo ahora la valentía y el coraje para mantenerme diferente. Diga, hoy recibo del cielo la valentía para mantenerme diferente, el coraje para no hacer lo que todo el mundo hace. Ahora diga así con fe, con toda la fe que haya traído en esta mañana. Diga: a partir de mí. Ponga su mano en su vientre, diga: a partir de mí, de mis lomos, nace una generación diferente, que no estará manchada con los errores del pasado. Y si usted tiene hijos, mencione el nombre de sus hijos y diga: mis hijos no sufrirán los errores ni las maldiciones de las generaciones pasadas. Diga: porque aquí hay un hombre valiente. Diga: que hay una mujer valiente que va a tomar, dígalo, va a tomar en serio a Dios y se va a parar firme, porque mi casa y yo serviremos al Señor. Yo vine a los pies de Cristo, no a repetir errores, sino a transformarlos. Toca al de al lado, dígale: Cristo no llegó a tu vida para que se repitan los mismos errores. Dígale: Cristo llegó a tu vida para que se transforme. Y yo no sé si usted me recibe una palabra profética, pero este diciembre algo va a pasar en tu casa, en tu familia. Tú no vas a terminar este año igual. Tal vez otros lo terminen igual, pero tú no. Y si tú no lo terminas igual, ya es ganancia. Porque lo que hoy es tu diferencia, mañana será la normalidad de tus hijos. Aleluya. Lo que hoy se tolera, mañana se vuelve la enfermedad del futuro. Pero cuando alguien se planta a marcar diferencia, la próxima generación lo verá como algo normal. Ahora se burlan de ti por muchas cosas, pero tus hijos te van a agradecer que hayas buscado del Señor. Aleluya. Tu familia. Hay una unción tremenda en este lugar. Porque de los errores se debe aprender. Dígale al lado: de los errores se aprende. Diga: no es volver a hacer lo mismo, es cambiar. ¿Cuántos tienen la valentía aquí para cambiar?
¿Cuántos tienen la valentía aquí para ser diferentes? La misma familia, el mismo sistema va a poner a prueba tu fe. Pero acuérdate de las palabras que el pastor Jairo te dijo hoy. Se necesita valentía para ser diferente. Y si te mantienes firme, valiente, Dios no te ha dado espíritu de temor, ni espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y lo que el Señor va a hacer contigo es grande en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos reciben en esta noche, esta mañana? ¿Cuántos reciben? Toda la gente que está en transmisión, eso también es para ti. Recíbanlo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo reciben? Dígale que está a tu lado, el mes de septiembre va a estar buenísimo. Dígalo fuerte, diga, el mes de septiembre va a estar bueno. Porque el Señor va a hacer algo grande en mi carácter, en mi vida. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Un fuerte aplauso al Señor. Vamos, déselo fuerte, déselo fuerte.